con ustedes Recording stopped. Recording in progress. Disculpen, chicos, ha habido una pequeña interrupción. Creo que se ha cortado mi internet un ratito, pero ya. Seguiremos, ¿no? Entonces, en lo que habíamos quedado es que vamos a poder jerarquizar los elementos que constituyen cada máquina, ¿no? Por su criticidad, cuál es el que tiene mayor riesgo de falla y también qué parte del equipo es la que puede causar más daños, ¿no? Cuando falle. Entonces veremos. ¿Qué aspectos vamos a evaluar en el análisis de criticidad? Primero, la frecuencia de las fallas. Dice, fallos ocurridos en un activo en un determinado tiempo, ¿no? O sea, vamos a analizar cada cuánto se produce una falla en cada pieza o cada parte de un activo, ¿no? Por eso mismo lo vamos a desglosar en sus partes. En, Luego, impacto operacional, el porcentaje de la producción afectada cuando ocurre un fallo. En este caso,
Si es que es una máquina principal, no digamos que es una cinta transportadora o un molino, entonces si esa máquina falla, se va a tener que parar la producción, ¿no? O tal vez si es que hay una máquina de repuesto, ¿no? Ya sea una máquina stand-by que estaría lista justo después de que la máquina falle, entonces ya no sería tan catastrófico, ¿no? Tendríamos algo que respalde su funcionamiento. Luego, la flexibilidad operacional, ¿no ve? Disponibilidad de uno o más equipos similares de reemplazo, ¿no ve? Entonces, de eso es lo que les hablaba, que si es que podemos disponer de otro equipo igual al que va a fallar o no, si es que podríamos disponer también de las piezas que van a fallar en este caso, ¿no? O no, también. Luego, el costo de mantenimiento es el costo de mantenimiento sobre el activo, ¿no? Eso, eh, lógico, ¿no? Es el costo que ocupa la máquina, en este caso, para evitar esos fallos, ¿no? O para evitar el fallo de cierta pieza, ¿no? Luego, el impacto SHA es el factor en el cual la falla puede afectar a la seguridad de una persona, así como al medio ambiente. En este caso, por ejemplo, si fallaría, digamos, la rueda del carro, sería un impacto muy elevado, ¿no? Porque pondría en peligro la seguridad de las personas que lo están conduciendo. O si no, también, si la falla se da, digamos, en una bomba y que falla el sistema de alimentación, va a hacer que falle toda la bomba, ¿no? En este caso, eso no va a afectar mucho a la seguridad de una persona porque solo no va a trabajar, pero podría afectar, si es que está en el medio ambiente, em, digamos que está instalada en el cauce de un río, entonces también eso sí afectaría un poco al medio ambiente, ¿no? Que se pare o que siga succionando. Ahora, para hallar la criticidad en sí, se usa esta formulita, que es la frecuencia de fallos por el impacto operacional por la flexibilidad operacional más los costos de mantenimiento y los costos del impacto SHA. Entonces, para hacer este análisis, lo mejor va a ser hacerlo con un ejemplito. Entonces, nos vamos a ir al Excel. Ya, aquí está. Entonces, esto no es. Aquí está. Para hacer el análisis de criticidad, tenemos que tener en cuenta todas las partes del equipo, ¿no? En este caso, como hace un ejemplo, no lo vamos a hacer tan largo. Solo vamos a tomar en cuenta una de las partes, por ejemplo, a ver, de una bomba, ¿no? O mejor, a ver, de un motor. De un motor de combustión interna, ¿no? Porque la mayoría tiene carro, entonces más o menos debe saber, ¿no? Cómo funciona, qué partes tiene, ¿no? Entonces, em, primero vamos a ver, no, esto está, tenemos que anotar su subsistema, ¿no? Por ejemplo, el eje del motor, ¿no? Podríamos dejar un espacio para ir anotando, a ver si no, aquí también el, ¿qué más? A ver, los
inyectores del motor, ¿no ve? También podríamos anotar. ¿Qué más? Los rodamientos. A ver, estos tres analizaremos primero. Entonces, por ejemplo, a ver, en el eje del motor, primero analizaremos la frecuencia de fallas. En este caso, aquí tenemos la tablita con ponderaciones numéricas para saber que, cada cuánto, por ejemplo, si nosotros nos damos una falla en el eje, em, podríamos saber, digamos, cada cuánto falla el eje, entonces directamente le vamos a asignar una ponderación mensual, en este caso. Pero normalmente el eje de un motor no va a fallar, pues, ¿no? Normalmente no están hechos de hierro macizo, entonces no va a presentar fallos muy habitualmente, ¿no? Entonces, su frecuencia de fallas le podríamos poner 1. Luego, a ver, de los inyectores del motor. En este caso, los inyectores sí pueden presentar fallas más seguido, ¿no? Debido a que están en constante funcionamiento y aparte que también son más propensas a fallas debido a que es un dispositivo eléctrico, ¿no? En este caso, pero no fallaría tanto, digamos. Podría ser que lo podríamos poner igual un 1, ¿no? Una falla o menor a una falla por mes. Luego los rodamientos. En este caso, los rodamientos pueden fallar eh, de mayor manera, ¿no? Por ejemplo, si el motor está expuesto a muchas vibraciones o tal vez existe algún tipo de desalineamiento en el eje, va a generar vibraciones, ¿no? Esto va a hacer que fallen los rodamientos. Entonces podríamos poner una ponderación de 2, ¿no? Luego, nos vamos al impacto operacional. En este caso, si el motor está accionando un dispositivo que es importante, pongámonos, bueno, no, en este caso, si el motor está accionando una parte importante de la planta, sí tendría un impacto muy grande, ¿no? Pero como estamos analizando los subsistemas, en este caso, el porcentaje de producción afectada va a ser el porcentaje en el que afecte al funcionamiento del motor, ¿no? En este caso, el eje del motor si falla, se va a afectar totalmente el funcionamiento del motor, ¿no? Entonces, en este caso sería un 10. Pero si falla uno de los inyectores, no va a tener tanta consecuencia operacional, ¿no? Porque todavía va a seguir funcionando los demás. Solo ese es el único que no va a estar funcionando. Entonces podríamos ponerle un 4, ¿no? Porque afecta tal vez solo a la mitad del porcentaje de operacional. Luego los rodamientos. En este caso, los rodamientos sí afectarían mucho a lo que es la funcionalidad, ¿no ve? Porque si falla un rodamiento, empieza a generar vibraciones, las cuales van a hacer fallar puede que al motor o puede que pueda arruinar, digamos, uno o más partes del motor, pero no se va a afectar, no se va a ver afectado como tal el motor en ese momento, ¿no? Entonces, podríamos ponerle una ponderación de 7. Luego, la disponibilidad de uno o más equipos similares, en este caso, uno o más
ejes de motor, ¿no? Normalmente no se va a disponer de un eje de motor en ese momento, ¿no? Tal vez si es como falla de muy de vez en cuando, entonces no se va a tener tal vez un repuesto disponible en ese momento. Entonces la flexibilidad operacional sería 4. Luego, para los inyectores, en este caso, normalmente es una parte que siempre está presentando fallas y aparte los repuestos para esta parte son muy fáciles de conseguir, ¿no? Además que siempre se puede tener varios de estos disponibles en un almacén, por lo que se le podría poner un 1. Luego los rodamientos, también lo mismo, ¿no? Siempre van a estar disponibles y son de las partes que más falla en las máquinas, entonces también podríamos ponerle un 1. Luego, costes de mantenimiento sobre el activo. En este caso, sobre el eje del motor, ¿no? Si queremos hacerle mantenimiento al eje del motor, primero tenemos que empezar con la lubricación, ¿no? Segundo, también tener medidas de seguridad por si es que el motor se sobrecargara, ¿no? Porque eso podría afectar al eje. También el mayor mantenimiento que se le puede hacer a un eje sería hacerle análisis vibracional un, mediante un, mediante un sensor, ¿no? En este caso, todo eso sería muy costoso, por lo que podríamos ponerle que sus costos de mantenimiento son entre 5,000 a 10,000 dólares, ¿no? En este caso, esos 5,000 a 10,000 se va a gastar en un mes de mantenimiento, ¿no? Entonces, podríamos ponerle un 2. De los inyectores, lo mismo, ¿no? Para hacer mantenimiento preventivo en los inyectores, aunque no va a ser un gran coste, sí se tiene que hacer regularmente. Aparte que también cuando fallan no presentan tantos costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, hasta le podríamos poner un 1. Y para los rodamientos, también, ¿no? Aunque normalmente para estos también se hace análisis vibracional, no, no es tan costoso como para tomarlo en cuenta como si fuera un costo alto de mantenimiento, entonces también un 1. Luego, el impacto SHA. En este caso, el impacto en seguridad y ambiente e higiene se considera cuando, primero, del más bajo de 0, cuando no provoca ningún daño a personas, instalaciones o al ambiente. Y el máximo, que es 8, cuando afecta a la seguridad humana. En este caso, el fallo de un eje del motor afectaría, no afectaría a la seguridad humana, ¿no? Podríamos decir que afecta a las instalaciones causando daños severos, ¿no? Porque afectaría de forma severa al motor, ¿no? Si es que se presenta un fallo que no, no estaba previsto. Entonces le podríamos poner un 4. Luego los inyectores, como hemos visto, ¿no? Ve que puede seguir funcionando mientras solo falle uno, si no provoca un daño muy grave, ¿no? Ni a la máquina, ni a las personas o a los operarios que están utilizando la máquina, ¿no?
Entonces, podríamos decir que es un 1, ¿no? Luego, los rodamientos. En este caso, los rodamientos, si es que falla, en ese momento no va a causar daño a la máquina, ¿no? Pero a la larga, sí puede causar daño. Entonces, podríamos poner lo que provoca daños menores o accidentes e incidentes. En este caso, un incidente, ¿no? Con la máquina. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos el total de las consecuencias. En este caso va a ser el impacto SHA más el costo de mantenimiento más la flexibilidad operacional por impacto operacional. Da 46. En este caso va a ser una parte muy crítica del sistema. Luego, los inyectores, que es un 1 más 1 más 9 más 1. En este caso vemos que no va a ser no va a presentar una criticidad tan elevada, ¿no? Como lo sería el eje del motor. Y los rodamientos, no, tampoco van a presentar una criticidad tan elevada. Ahora hallamos la criticidad total. En este caso, la criticidad total es la criticidad por la frecuencia de fallas. En este caso vemos que el que es más crítico es el motor, el eje del motor, ¿no? Porque sigue siendo 46, aunque su frecuencia de falla sea baja, igual va a seguir teniendo una criticidad elevada. Y lo mismo con los rodamientos, ¿no ve? Aunque tenga pocas consecuencias, sí va a tener una criticidad elevada porque su frecuencia de falla es más elevada. Entonces, el factor de criticidad, por ejemplo, para el eje, va a ser por eso nos tenemos que ir a la tabla de frecuencia y consecuencia, o la matriz de criticidad también, y nos ubicamos donde está la suma de consecuencias. En este caso es en la parte baja, que va a estar entre 40 y 50, ¿no ve? Y tiene una frecuencia de falla de 1, entonces va a ser en esta línea. En este caso va a ser un elemento muy crítico, entonces lo ponemos crítico. De los inyectores, vemos que sus consecuencias están entre 0 y 10, ¿no ve? Porque es 6. Y tiene una frecuencia de falla de 2, entonces va a estar en no crítico. En este caso, los rodamientos, que tiene una frecuencia de falla, de una criticidad, una consecuencia de 10 y una frecuencia de falla de 2, también va a estar en no crítico, ¿no? Entonces aquí podemos irlo situando. Por ejemplo, aquí va a estar el eje, los inyectores van a estar, en este caso, aquí, inyectores, y los rodamientos van a estar aquí arriba, ¿no? En este caso aquí. Entonces, eso sería cómo se hace el análisis de criticidad. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que hemos hecho?
Ya, si no hay preguntas, entonces pasaremos al siguiente método. El siguiente método es el análisis de modos y efectos de fallo, también conocido como AMEF. Entonces, el AMEF se usa para desarrollar planes de mantenimiento en los equipos, pero en especial en las partes más críticas de los mismos, las cuales se determinan después de un análisis de criticidad. Es una metodología que sirve para identificar los problemas potenciales, sus causas, efectos potenciales en un sistema y sus efectos potenciales en un sistema o proceso. Entonces, el AMEF nos sirve más que todo para analizar cómo es que podría fallar cada parte del activo, ¿no? En este caso, ya hemos hecho el análisis de criticidad y ya hemos jerarquizado qué partes de la máquina son más importantes, ¿no? O qué partes podrían tener un mayor efecto a la hora de realizar la producción de un material, ¿no? En este caso, ¿qué partes afectarían más a la máquina? Entonces, ahora vamos a analizar cómo es que podría fallar cada una de esas partes. O sea, qué fallas en sí podría tener, a qué se debería cada falla y cómo podríamos detectarla o anticiparnos a ella. Entonces, veamos, este es un análisis que tiene como objetivo eliminar defectos durante la producción o de diseño o manufactura, así como evitar fallas o mitigar consecuencias de las mismas en componentes, equipos o sistemas. En este caso, vamos a evitar las fallas, ¿no? En cada parte del sistema. Para esto tendremos que conocer qué función cumple cada pieza en el sistema. Entonces, igual que el otro método, nos vamos a armar una tablita con todos estos parámetros para tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a explicar qué significa cada parámetro. Primero, bueno, los aspectos a evaluar en el análisis de criticidad. Primero, los modos potenciales de falla. Un modo potencial de falla es la forma en que un producto o proceso puede afectar el cumplimiento de las especificaciones, afectando al cliente, al colaborador o al proceso siguiente. En este caso, nos preguntamos cómo va a fallar, ¿no? O sea, cuál va a ser la falla que se presente. Luego, los efectos potenciales de la falla. Un efecto puede considerarse como el impacto en el cliente o en el proceso siguiente, cuando el modo de falla se materializa. En este caso ya tenemos nuestra falla, ¿no? Sabemos cómo está fallando, ¿no? ¿En qué está afectando a la máquina? Ahora vemos, o vamos a ver qué efecto podría tener esta falla para la producción o para el siguiente proceso. Si es que tal vez hace que todo el proceso se congele o solo afecta a una parte del proceso, ¿no? Luego, la severidad. ¿Cuán peligrosa es la falla para el operador o el equipo? En este caso vamos a analizar si es que esa falla va a ser muy grave, tal vez no. Es que puede afectar incluso a la vida de los operadores que están usando la máquina, ¿no? O tal vez no va a afectar para nada. Luego, las causas potenciales de fallo. Va a ser la causa asociada al fallo dado en los modos potenciales de falla. En este caso, vamos a analizar por qué está fallando esa parte, ¿no? Digamos, en el anterior método hemos hallado que el eje era el que tenía, el que era el componente más crítico, ¿no? En comparación a los demás. Pero ahora vamos a ver si es que ese eje falla,
por qué está fallando, ¿no? Digamos que uno de los rodamientos está fallando, entonces está generando vibraciones que podrían afectar al eje, ¿no? Podrían hacer que el eje se empiece a doblar, en este caso. Y eso sería una causa potencial de fallo. Luego, la ocurrencia. ¿Cada cuánto podría causarse este fallo? En este caso, para eso tenemos que saber bien cómo está fallando, ¿no? Y si es que esta falla podría ser común o tal vez no. Para esto, se podría revisar, digamos que el historial de fallas de la máquina. Si es que ya ha habido una falla más antes, o si es que es la primera vez, entonces se podría investigar también, ¿no? Luego, el control actual. ¿Cuál es el control actual que se tiene para detectar la falla? Si es que es posible detectarla. Porque, por ejemplo, a ver, si es que empieza a haber un fallo en los rodamientos, ¿no ve? Va a causar vibraciones elevadas. Pero así por así no se puede detectar las vibraciones, ¿no? Es muy difícil. Entonces, em, para eso sí se utiliza análisis vibracional. Entonces, ahí sería un control muy bajo, ¿no? Que se tendría, porque sí o sí se tiene que implementar un método que es caro y es especializado, ¿no? Y normalmente no muchos van a aplicar este método solo para un equipo o si es que tuvieran solo una máquina que funciona con motores eléctricos, ¿no? Y con rodamientos más. Ya, el número de prioridad de riesgo. Es el indicador de cuán riesgoso es que ocurra una determinada falla, para la cual se deben implementar las prevenciones para evitar las fallas. En este caso, este va a ser un indicador que nos va a decir si es que la falla que nos estamos planteando es riesgosa o tal vez no. En este caso, también sirve para... Recording in progress. Ya. Entonces, ahora haremos un ejemplito de este método. Pero antes, ¿había o hay alguna duda hasta ahora? Supongo que no hay. Entonces, continuaremos. Primero, el sistema. A ver, seguiremos analizando
la bomba, ¿no? Entonces, eh, primero la pieza, bueno, la función que cumple la bomba en sí, ¿no? Que es el tras, traslado de agua, ¿no? De un punto A a un punto B. Ahora analizaremos. A ver, para ganarse puntitos, a ver, alguno, a ver, que me podría decir cómo podría fallar en este caso una bomba. Por 5 puntitos, a ver. Bien, adelante, Jonathan Baptista. Los álabes podría fallar así, los rodamientos también. Eso sería en sí la causa, ¿no ve? ¿Por qué está fallando? La cavitación sería, pues, Sí, ¿no ve? En este caso es el fallo que va a tener. Sería em, primero los álabes. Bueno, en este caso, ¿qué fallo va a hacer que cause los álabes, no? O sea, digamos, si falla los álabes, ¿qué va a hacer? ¿Qué fallo va a causar en la bomba? En sí, o sea, ¿cómo va a fallar? O sea, me refiero a qué podría, em, qué, qué podría, qué fallo podría tener, ¿no? No la pieza que va a fallar, sino qué fallo va a tener. Por ejemplo, si los álabes fallan, se podría tener, digamos, un caudal bajo, ¿no? Es lo que se notaría aquí, digamos, un caudal bajo. O si es que eh, se generaría ruido, podríamos poner, digamos, ruido elevado en la bomba. Eso sería un fallo, ¿no? Porque, bueno, no sabemos por qué se está ocasionando ese ruido. Solo sabemos que existe este fallo. Entonces, a ver, un ejemplito más que podrían darme, a ver, más o menos, como estos. Tal vez incluso podría darse un cortocircuito, ¿no ve? En la instalación también podría pasar eso. En este caso, lo que necesito es un ejemplo de un fallo que podría pasar en una bomba, ¿no? A ver, en el chat, sobrecarga del motor. Sí, estaría bien, ¿no ve? En este caso, la sobrecarga del motor, motor, ya. Ahora, los efectos potenciales que podrían tener estos fallos. A ver, igual por unos 5 puntitos, a ver, ¿qué podría ocasionar un caudal bajo? cavitación, así, ahí. No, pues en este caso, la cavitación sería la causa, ¿no ve? Que la cavitación sería lo que está causando el fallo.
pero ¿qué es lo que, o sea, cómo afecta un caudal bajo a la producción en sí, digamos, ¿no ve? El daño a los álabes entonces sería. No, eso sería igual una causa, ¿no ve? Porque, o sea, ¿qué está causando el fallo? Digamos que daño en los álabes. Pero, ¿cómo va a afectar este fallo a la empresa en sí, ¿no? Cuando está produciendo auxilio, o sea, el agua está bajo, va botando, impulsando una presión, digamos, alta, va botando, digamos así, cuando está poca el caudal. Sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, en sus sistemas de riego, ¿no ve? Si en sus sistemas de riego habría un caudal bajo, lo que ocasionaría sería que el agua no se distribuya bien, ¿no? O directamente, como se nos dar cuenta en algunos grupos, que hacía que los aspersores directamente ni siquiera giren, ¿no ve? Entonces, en este caso, usando ese ejemplito, digamos un caudal bajo para un aspersor haría que el aspersor no gire, ¿no ve? O si no, otro efecto potencial sería que la distribución del agua en el jardín no sería la adecuada, ¿no? Tal vez solo regaría una parte, ¿no ve? O en este caso, podría ser que si solo llega una parte y no llega a todo el jardín, la otra parte del jardín directamente se moriría, ¿no? Entonces podría causar, digamos, si es que no estaríamos hablando tanto como un jardín, ¿no? Podríamos poner una producción agrícola. Si es que en una producción agrícola falla la bomba, ¿no ve? Mandando un caudal bajo, eso va a hacer que la producción disminuya, ¿no ve? En este caso, podríamos poner que la producción disminuye, porque solo se está regando a una parte de la producción, no se estaría regando a toda la producción entera, por lo tanto, la parte que no se riegue se va a quedar sin producción, directamente se va a morir, ¿no? Y ahí vamos a tener pérdidas. A eso es a lo que se refiere este punto. Ahora, la severidad, ¿no? ¿Qué tan grave podría ser esta falla? En este caso, la severidad se mide, ¿dónde está? Con esto, no, ¿dónde está? Gravedad, con la gravedad de la falla. Entonces, ¿cuán grave es la falla, no? Si la falla es apenas perceptible o tiene poca importancia, es moderadamente grave, extremadamente grave o grave. En este caso, si afecta a la producción, va a ser nomás moderadamente grave, ¿no? Pongámosle, digamos, un 7. Luego ya hemos dicho qué causa la falla. ¿No? Podría ser un daño a los álabes, o tal vez también, digamos, podría ser que la instalación no está, no está hecha con la instalación, no fue realizada de la manera adecuada, ¿no ve? Luego, ¿cada cuánto podría ocurrir esta falla? En este caso,
un daño a los álabes se podría realizar porque, bueno, podría pasar porque tal vez la bomba, si es que no tenía un filtro instalado en la parte de succión, podría haber absorbido tal vez una piedra, algo, ¿no? O si no, algún elemento extraño que haya ocasionado un daño a los álabes. Eso podría ocurrir, digamos, que de unas 2 a 3 veces, ¿no? En este caso, porque no va a pasar muchas veces porque no en muchas instalaciones se van a olvidar poner un filtro, ¿no? En la succión. O también en la instalación, ¿no ve? Igual, la instalación que no fue realizada de la manera adecuada. En este caso, como la instalación solo se hace una vez, solo la frecuencia de falla va a ser baja, ¿no ve? No se va a instalar muchas veces la bomba, a menos que sea una bomba móvil, pero en este caso estamos analizando una bomba que solo va a trabajar en un determinado punto y ya. Por lo que podríamos ponerle que la frecuencia de ocurrencia no va a ser muy alta, ¿no? Tal vez un 2. Luego, el control actual. En este caso, a ver, igual por 5 puntitos, ¿qué control podríamos tener para poder detectar este fallo? ¿Cómo podríamos detectar el caudal bajo? Mm, Sí, exacto, ¿no? Con un caudalímetro. Podríamos tener un caudalímetro. Entonces, este caudalímetro se podría instalar, digamos, justo después de que esté la bomba, ¿no? Entonces, ir controlando cuál es el caudal nominal que se requiere para tener una buena producción, ¿no? Y si es que varía ese caudal, se puede detectar la falla. En este caso, luego vemos la detectabilidad. ¿Cuán detectable es esta falla? Si tenemos instalado un caudalímetro, lo único que tenemos que observar es el caudal que tiene, ¿no? Entonces su detectabilidad va a ser alta, ¿no? En este caso, porque solo es echar un vistazo y ya. Entonces le podríamos poner un 1. Ahora el número de prioridad de riesgo es igual a la multiplicación de la detectabilidad por la ocurrencia y por la severidad. En este caso un 14. Y el índice de riesgo, ¿qué nos indica? Que el riesgo del caudal bajo es un riesgo bajo, ¿no? Porque principalmente por la detectabilidad, porque se puede observar directamente con un caudalímetro o directamente en la misma producción, ¿no? Se puede observar que existe un caudal bajo. A ver, seguiremos entonces con los otros ejemplos, ¿no ve? A ver, por ejemplo, del ruido elevado en la bomba. Primero, creo que sería mejor analizar qué es lo que causa el fallo. ¿Qué es lo que causaría el fallo? Que en este caso sería, ¿qué es lo que causaría un ruido elevado en la bomba? ¿Para alguien? Igual,
Por ejemplo, aquí podríamos ponerle que un ruido elevado en la bomba podría deberse a las vibraciones que serían causadas por una mala instalación en los rodamientos, ¿no ve? En este caso, vibraciones en los rodamientos para un cortocircuito. ¿Qué causa podría haber para un cortocircuito? Mm, fugas, fugas, pero ¿en dónde? ¿En la bomba? Eso, bueno, no sé si causaría un cortocircuito como tal. Tal vez, a ver, otro ejemplo. En este caso, si como se trata de la parte eléctrica de la bomba, podría deberse, a ver, aquí, otro. Sí, eso estaría bien, ¿no? A un deterioro de, de los aislantes en los conductores, ¿no ve? Un deterioro en los aislantes. Esto podría ser que dos cables se toquen, ¿no? Entre sí, los cables de alimentación de la bomba. Eso podría ocasionar un cortocircuito. En este caso, otro ejemplo tal vez podría ser que em, podría haberse ocasionado por un mal manejo del operario, ¿no? También. Entonces, ¿qué es lo que va a causar un cortocircuito? O de, bueno, primero hablaremos sobre la sobrecarga del motor. ¿Por qué podría deberse una sobrecarga? Sí, exacto, ¿no? Podría ser por un ruido, digamos que no adecuado para la bomba, ¿no ve? Ya. Ahora pasaremos a sus efectos potenciales de falla. En este caso, todos los que están participando envían, directo por el chat, envían un mensajito al final con +5. O junto a su nombre lo ponen en la lista. Luego, a ver, ¿qué efectos podría tener las vibraciones en los rodamientos? En este caso, creo que ya lo han visto en su laboratorio, ¿no? ¿Qué efectos podría tener un desbalance en los rodamientos? Porque estamos viendo ahorita que la causa sería vibraciones en los rodamientos. Entonces, ¿qué efecto tendría en la bomba las vibraciones en los rodamientos? A ver, alguien igual que quiera seguir participando, igual por puntitos, hay alguien que no ha participado todavía. ¿Qué efecto podría tener las vibraciones eh, en los rodamientos en una bomba? ¿Qué le va a hacer las vibraciones a la bomba en sí, no? ¿Alguien?
Nadie quiere ganarse puntitos. En este caso, podría... Desgaste, ¿no ve? Podría ser que genere un mayor desgaste en la bomba. O en palabras más técnicas, acortaría la vida útil de la bomba, ¿no ve? O, bueno, aquí mejor, reducción de la vida útil de la bomba. En este caso, si se está reduciendo la vida útil de la bomba, la gravedad de la falla va a ser alta, ¿no ve? Porque si se reduce el tiempo de vida útil, también aumentan el número de fallas. Entonces, este va a ser un fallo grave, ¿no? Podríamos ponerle, digamos, igual un 7. Ahora, de un cortocircuito. ¿Qué problema va a causar un cortocircuito en la bomba? Este es el más facilito, ¿no? ¿Qué problema causaría un cortocircuito? A ver, alguien, tal vez de electromecánica o de mecánica, no sé, quizá también saben qué va a causar un cortocircuito, ¿no ve? Nadie. A ver, un cortocircuito obviamente va a causar que la bomba se pare, ¿no? En este caso, exacto, ¿no ve? Va a detener, bueno, no, la bomba no funcionará, ¿no ve? Entonces, que la bomba no funcione también es un fallo grave, ¿no ve? En este caso, la gravedad de la falla también podríamos ponerlo incluso más elevada, ¿no? Porque directamente va a afectar al funcionamiento de la bomba. Y en este caso, si no se tiene la protección adecuada en el sistema eléctrico de la bomba, también va a afectar a la misma vida útil de la bomba. Em, ahora, una sobrecarga del motor, ¿no? ¿Qué es lo que podría causar una sobrecarga del motor? Exacto, ¿no? Una sobrecarga del motor puede hacer que aumente la corriente y así también va a afectar a las bobinas del motor, ¿no? En este caso va a hacer que el motor se caliente indiscriminadamente. Por ende, puede hacer que se quemen las bobinas. En este caso, a ver, podríamos poner que incluso podría provocar un incendio, ¿no? En este caso, si es que no se tiene la protección adecuada, el motor podría empezar a quemarse. Lo mismo con el cortocircuito también, ¿no? Podría provocar un incendio, porque si no se tiene la protección adecuada en la instalación eléctrica, en sí un cortocircuito em, simplemente es cuando dos fases, bueno, bueno, sí, una línea eléctrica se conecta sin estar alimentando a ningún tipo de máquina, ¿no?
Ahora, la sobrecarga del motor va a ser, por ejemplo, que las bobinas del motor se quemen, ¿no? Bobinas del motor quemadas. Y esto también tendría una gravedad muy elevada, ¿no ve? Porque si es que las bobinas del motor se queman, el motor directamente va a dejar de funcionar. Y en este caso, para esa falla, solo se puede hacer una rebobinación o directamente comprar otro motor. Entonces, es una falla extremadamente grave, ¿no? En este caso podríamos ponerle un 10. Ahora vamos a la ocurrencia. La ocurrencia, por ejemplo, de vibraciones en los rodamientos, normalmente no va a ser tan elevada, ¿no ve? Porque aunque sea o genere un riesgo no más elevado para la máquina, una vez que esta falla se detecte, ya no va a generar un riesgo. Y luego, si se hace un mantenimiento preventivo para corregir las vibraciones, luego ya no se va a seguir generando este fallo, ¿no? Entonces, podríamos poner que la frecuencia de ocurrencia va a ser muy pequeña, digamos que un 3, ¿no? O bueno, tal vez se dé un poco más, ¿no? Debido a que normalmente una bomba está instalada al medio ambiente, entonces puede que los factores ambientales también afecten un poco, ¿no? Entonces, pondrémosle un 4. En este caso, para detectar las vibraciones en el eje de una bomba, ¿qué tipo de control podríamos implementar? Exacto, ¿no ve? Un sensor vibracional. Sensor vibracional que detecte la amplitud de las vibraciones generadas en los rodamientos, ¿no ve? Así como también sus armónicos. Pero instalar un sensor vibracional es algo caro, ¿no? Y no se hace normalmente, porque aparte del sensor luego se tiene que hacer un estudio de análisis vibracional para interpretar todas los datos que nos está dando, ¿no? En este caso, ya que normalmente no se puede detectar a simple vista, sí o sí se necesita un sensor especializado para eso, la detectabilidad va a ser muy, muy baja, ¿no? En este caso, podríamos ponerle un 8, ¿no? Porque va a ser una detectabilidad baja, sí o sí se necesita un equipo especializado para hacer esto. Ahora veremos la ocurrencia de los cortocircuitos. En este caso, un cortocircuito cada, ¿cuánto se podría dar, no? Depende de la instalación eléctrica. Si es que está instalado en un ambiente muy hostil, puede que podría darse muy seguido, ¿no? O si es que es una instalación fija y todos los cables están protegidos, no, y aparte también si se tiene un sistema de protección muy robusto, también puede que esta falla no se dé muy a menudo. En este caso, le podríamos poner una frecuencia de ocurrencia pequeña, un 4 también. Ahora, para la sobrecarga del motor, en este caso,
Cuando nos referimos que no entre un fluido muy adecuado para la bomba, no se va a dar siempre, ¿no? Por ejemplo, una bomba de agua no va a empezar de la nada a bombear aceite, ¿no? O otros fluidos más densos. Entonces, en este caso, la sobrecarga del motor no va a ser muy común. Entonces, le podríamos poner un 2, ¿no? Luego, para un cortocircuito, ¿qué tipo de sensor podríamos utilizar o cómo podríamos detectar un cortocircuito? Mm, Exacto, ¿no? Podría ser, en este caso, con un fusible o, a ver qué más han dicho, sí, pues, ¿no? Con un multímetro o con un amperímetro. Directamente, con un tester, en este caso le pondremos, ¿no? Inspeccionando los parámetros, ya se puede detectar una falla, ¿no? O sea, solo tendríamos que instalar un voltímetro, un amperímetro en el motor y ya, ¿no? O poner fusibles, también un relé térmico también ayudaría. O simplemente instalar una lámpara, ¿no? Que cuando la bomba tenga un cortocircuito, se active directamente en un panel de control. En este caso, incluso a simple vista se puede detectar, ¿no? Un cortocircuito, porque la bomba va a dejar de funcionar. Entonces, este tipo de falla va a ser fácilmente detectable. En este caso, ya que es fácilmente detectable, le podríamos poner un 1, ¿no? Porque, o sea, a simple vista ya se puede ver, ¿no? Que la bomba ha fallado y que no está funcionando. Ahora, para la sobrecarga del motor, en este caso es un poco más complicado, ¿no? Porque un motor se puede estar sobrecargando, pero va a seguir funcionando. En este caso, no vamos a saber que el motor está sobrecargado a menos que inspeccionemos los parámetros del mismo. Y en este caso sí se necesitaría tal vez un amperímetro, ¿no? Instalado en el motor. Si se sabe su corriente nominal, si el motor está consumiendo una corriente mayor a la nominal, entonces directamente ya se va a detectar la falla, ¿no? Ahora, otro método que tal vez sería un poco más especializado podría ser usar un termógrafo, ¿no? Un termógrafo. En este caso, para saber qué parte del motor se está calentando más, porque el motor en sí, o bueno, la bomba en sí, tiene parámetros de temperatura en los cuales debe funcionar. Si se sale de esos parámetros, entonces es cuando se puede detectar una falla. ¿Lo ve? Ahora, la detectabilidad. Como a diferencia de un cortocircuito que se puede detectar simplemente con la vista, ¿no? O sea, viendo que la bomba se ha detenido, la sobrecarga de un motor no es tan fácil de detectar, a menos que se tenga, en este caso también podríamos usar, digamos, un relé térmico, ¿no ve? Porque también eso, aparte de evitar la sobrecarga del motor, también lo detendría. Entonces, en este caso, para detectar una sobrecarga del motor, se necesita, sí o sí,
equipo especializado, ¿no? O sea, equipo de seguridad o de medición o de mantenimiento, pero mantenimiento predictivo, ¿no? Para la toma de datos. Entonces, aunque es muy fácil de detectar, se necesita equipo especializado para eso. Entonces, podríamos poner que la detectabilidad es, digamos que un 3, ¿no? Porque aunque se necesita equipo especializado, instalar un relé térmico en un motor no va a ser tampoco tan difícil ni tan caro, ¿no? Normalmente eso ya se hace en la instalación, en la primera instalación del motor, ¿no? O sea, si es una instalación que se ha regido por todas las normas de seguridad y todas las normas que se precisa para hacer una instalación, entonces sí o sí va a tener este tipo de protección, ¿no ve? Contra sobrecargas y también contra cortocircuitos. Ahora vamos a hallar el número de probabilidad de riesgo. En este caso, el más elevado sería un ruido elevado en la bomba. ¿Y eso es por qué? Porque aunque todas estas fallas sean severas, eh, detectar las vibraciones requiere, bueno, hacer un análisis vibracional requiere de equipo muy especializado, aparte que de personal especializado, y si es que no se tiene eso, se tiene que contratar, ¿no? En este caso, a una empresa que te lo haga, si es que no tienes los recursos en tu propia empresa. Por eso mismo es que el análisis vibracional es tan requerido. Y por eso mismo es que este fallo es tan riesgoso. En este caso, vemos la última tabla y vamos a comparar, ¿no ve? Por ejemplo, el caudal bajo no es tan riesgoso, ¿no? Tiene un riesgo bajo. Podríamos ponemos riesgo bajo. Luego, el ruido elevado en la bomba va a tener un riesgo muy elevado, ¿no ve? Porque es difícil de detectar y aparte puede reducir la vida útil de la bomba. Y si es que no se detecta a tiempo, incluso podría afectar el mismo funcionamiento de la bomba. Recording in progress. Entonces, un ruido elevado en la bomba va a tener un riesgo muy alto, ¿no? Ahora un cortocircuito. Un cortocircuito, aunque sea peligroso, tiene una detectabilidad muy elevada, ¿no? Porque directamente, si ocurre un cortocircuito, la bomba se va a detener por completo, ya no va a seguir funcionando. Entonces, podría tener un índice de riesgo bajo. Luego, una sobrecarga del motor. En este caso, como es un poco más difícil de detectar, va a tener un riesgo medio. Eh, Listo. Así es como se hace el análisis, ¿no?
el, el análisis de modos y efectos de fallo. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Nada, lo guardaremos. Y- podrían, pongan sus nombres en el chat y los que se hagan a puntitos, solo de su nombre más 5. Bueno, los que han participado en sí. Los que han participado en más 5. A un ladito de su nombre, pónganlo en el chat. Los demás pongan igual su nombre para poder armar la asistencia de esta clase. Ya. Ahora, bueno, los de industrial, bueno, hasta aquí ha llegado la clase. En este caso, voy a hacer una pequeña indicación, vamos a ir para el laboratorio. Entonces, los de industrial se pueden ir saliendo si es que han puesto su nombre. Y aquí, bueno, solo para los que no han hecho el laboratorio, ¿no? En este caso, para hacer el laboratorio, se tienen que seguir esta, esta metodología, ¿no? Primero van a poner una introducción, luego lo grabaré por si acaso. ¿Está grabando? Primero, una introducción, ¿no? De qué se ha hecho en el laboratorio, más o menos, qué objetivos se han seguido en el laboratorio, luego un pequeño marco teórico, luego la metodología, ¿no? El material y equipo que han utilizado, en este caso, son de sacar fotitos, ¿no? Del equipo que han utilizado, entonces, ahí le ponen, ¿no? El nombre del equipo y qué material más. Luego, la instalación del equipo, ¿no? En este caso, una fotito de la instalación del, de cómo se han tomado datos, ¿no? En el laboratorio, del ventilador y eso. Luego, la obtención y registro de datos. Cálculos, luego conclusiones y bibliografía y anexos, ¿no? Así es como hay que hacer el laboratorio en sí. Ahora, no sé muy bien, normalmente el que hace los laboratorios de una manera diferente cada semestre, ¿no? En este caso creo que he visto que han mandado fotos del análisis vibracional del ventilador en sí, ¿no?
Primero creo que lo han hecho funcionar con nada, luego le han agregado una masita, luego dos, ¿no? Más o menos. O alguno que haya notado bien, como qué laboratorio han hecho, cómo lo han hecho, para indicarles más o menos qué hay que hacer. Porque en este caso, en el programa no vean, debe utilizar, creo que es el Technicao o algo así se llama ese programa, ¿no ve? Entonces, en este caso han debido hallar la amplitud de las señales y sus armónicos. ¿No ve? Entonces, con lo que han medido, en este caso, supongo que el INGE les ha debido pedir algo parecido a lo que es hallar el cuán grave es o cómo varía la frecuencia con cuando se le agrega una masita o dos masitas, ¿no? Entonces, para ese cálculo, primero, se tiene que tener la amplitud, ¿no ve? Por ejemplo, a ver un momento.